Sí, hermanos, hoy seguimos en el capítulo 3 y los versos del 14 al 21. Hoy estaremos hablando acerca de causa y motivos de la oración. Y en este caso, los creyentes de Éfeso provocaron en más de una ocasión en esta carta que el apóstol Pablo orara por ellos. En las Sagradas Escrituras nosotros vamos a encontrar muchísimas oraciones de hombres que fueron llamados y usados por Dios con poder. Y el ejemplo más notable es el propio ejemplo del Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos dejó la oración modelo del Padre Nuestro, y aquella oración de Juan capítulo 17, esa oración intercesora que Dios hace, una de las oraciones más sublimes que podemos encontrar en las Escrituras. Pero también tenemos la oración de Moisés en el Salmo 90, tenemos las oraciones de David y de Asaf en el libro de los Salmos, la oración de Daniel, la oración de Nehemías y la oración del apóstol Pablo que nos ocupa hoy. Y esta es una oración reconocida como una de las más sublimes del Nuevo Testamento. Hermano, la mayoría de las oraciones del apóstol Pablo fueron realizadas por el bienestar espiritual de otros. Incluso durante situaciones difíciles para él, como encarcelamiento, necesidad personal, persecución, Pablo priorizaba la oración por sus hermanos para que fueran protegidos y fortalecidos de manera espiritual. Y cuando solía pedir oración por él, su propósito era que Dios le ayudara a servir mejor en la proclamación del Evangelio y al pueblo de Dios. Incluso al final de esta carta, el apóstol Pablo le solicita a los efesios: oren por mí, le dice, a fin de que abrir mi boca me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste así por ti, por tus pastores y por tu iglesia? Esta ha sido una semana de mucho aprendizaje. En mi experiencia con Dios, predico y tengo que vivir el mensaje después. Y otra vez tengo que vivir el mensaje antes de predicar. Entonces esta semana he tenido que ser amonestado en mi manera de orar y los motivos de oración. Yo espero que también ustedes puedan hacer lo mismo. Por eso les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste así? Por ti, por tus pastores y por tu iglesia. Generalmente las oraciones están, en la mayoría de las veces, motivadas por nuestras necesidades y queremos que el Señor nos ayude, nos quite esto, nos proteja de aquello, pero no estamos pensando realmente en el bienestar espiritual de otro y el crecimiento personal de cada uno de nosotros, más que salir de una dificultad. Desde el principio, el apóstol Pablo en esta carta ha expresado con extraordinario regocijo acerca de las riquezas divinas que tenemos en Cristo. Y quiere y ruega al Padre que los lectores vivan vidas que correspondan a la riqueza espiritual que ya tienen en Cristo. Sabiendo cuál es la riqueza que tenemos en Cristo, se la da a conocer y luego les ruega al Padre que les ayude
a vivir conforme a esas riquezas. Entonces, hermanos, yo quiero invitarles a que vayamos juntos y podamos ver en detalles las causas y los motivos que llevaron al apóstol a orar por los creyentes de Éfeso. En su primera oración la encontramos en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Vayan conmigo, aunque está aquí. Dice, por esta causa, o por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Todo el capítulo 1 describe muchísimas razones por la que Pablo puede orar. Y el resultado de eso es que nuestra fe se fortalece y que el amor entre nosotros es manifiesto. Entonces, esa evidencia de que el amor y la fe están siendo manifiestos en la vida de la iglesia de Éfeso mueve a Pablo a orar. Pero las razones están en el capítulo 1. ¿Qué encontramos? ¿Qué dice? En el verso 3, que Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el verso 4, que nos escogió para Él antes de la fundación del mundo. Estas riquezas espirituales, la escogencia de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nos da redención y perdón, que nos da a conocer el misterio de su voluntad, que nos da una herencia junto a su Hijo Jesucristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todo esto, lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo y en su plan perfecto de redención, tiene que manifestarse en fortaleza de fe y amor entre nosotros. Y es motivo de oración por lo que nosotros, igual que el apóstol Pablo, podemos doblar nuestras rodillas y dar gracias al Señor y pedir que nuestra fe y nuestro amor sean manifiestos dentro de la congregación. Ahora, podemos pasar a ver los motivos por los que Pablo ora en esta primera oración. Lo vamos a ver en los versos siguientes del 16 en adelante, pienso, hasta el 21. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Aquí está su primer pedido. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Pablo? Que Dios lo dé para un mejor entendimiento de Él. Luego dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Le está resumiendo todo lo que le ha explicado en el capítulo 1. Él pide que nosotros podamos tener conocimiento de Dios, sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Y en el 3 vamos a ver también estos elementos involucrados, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y esa fuerza de su poder mora en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo que nos ha dado, por el Espíritu Santo con el cual nos ha sellado. Y quédense con esta idea: ya el Espíritu Santo está en nosotros, en la vida del creyente, el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo mora en nuestro corazón a través de su Espíritu. Entonces veamos las causas, cuando dice por esta causa, de su segunda oración que encontramos en el capítulo 3
a partir del verso 14. Ustedes recordarán que él empezó por esta causa, el 3, y hace un paréntesis y explica el misterio del Evangelio, cómo Dios le había revelado aquello. Entonces, ¿por qué causa? Bueno, en el 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque nos dio vida juntamente con Cristo. Pero dice el verso 10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Da más razones en el capítulo 2. ¿Por qué causa? Bueno, porque somos conciudadanos de los santos, somos de la familia de Dios, ya no somos ni extranjeros, ni estamos lejos como pueblo gentil. Pero también estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y por último, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez, para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos una gran bendición dentro de nosotros. Entonces, por esta causa, por la que le acabo de leer, todo el contexto anterior del capítulo 2, el apóstol Pablo dobla su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y empieza a orar. ¿Y cuál es su primer motivo? Él dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Hermano, ¿qué más podría necesitar un creyente? Pablo no está pidiendo para que Dios nos dé tales riquezas, sino conforme a la riqueza de su gloria que ya poseemos, Él pide que Dios nos conceda, nos dé el ser fortalecidos. Y esa debe ser una petición central de nuestras oraciones. Ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El apóstol quiere que vivamos vidas que correspondan a las riquezas que ya tenemos en Cristo. Entonces, el primer paso que debe darse para vivir como hijo de Dios es el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Eso debemos procurar cada día por nosotros y por los demás, que podamos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Pero sin embargo, hermanos, la mayoría de los cristianos parecen no dar valor a este primer paso y hasta ignorarlo. Por ende, no se puede ver el poder de Dios obrando en plenitud en la vida de muchos creyentes. Y de esa manera entonces sufren ellos, sufre la iglesia y sufre el mundo. Porque no estamos siendo fortalecidos en el poder interior por el poder de Dios que ya está en nosotros. Por ende, nuestra vida como cristiana es mediocre. Y así van a ser nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Va a haber más conflictos de lo necesario. Pero el mundo no va a tener un ejemplo de transformación
viendo tu vida. No van a ver a Cristo en ti. Así que sufre tú, sufre la iglesia y sufren los que te rodean. La pregunta es, ¿cómo está tu hombre interior? ¿Está siendo fortalecido con el poder de la riqueza del Espíritu de Dios que está en ti? ¿Has orado tú de esa manera que el Señor te fortalezca en tu hombre interior? Y cuando decimos hombre genérico, sí, es en tu espíritu, en lo interno, donde tú realmente necesitas transformación, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Lo que se ve afuera es el reflejo de lo que ya pasó adentro. Hermanos, se relata la historia de un hombre inglés llamado Julian Ellis Morris, quien tenía la particularidad práctica de vestirse como una persona pobre y tomar cuchillas de afeitar, sopa, champú, e ir casa por casa a vender. Y cuando terminaba el día, iba a su mansión, se bañaba, se ponía ropa a la altura, pedía al chofer de su limusina que lo llevara al mejor restaurante. Y de vez en cuando él también tomaba un vuelo a París, era inglés, y solo para pasar la noche en París. ¿Qué le parece, hermano? Como raro, ¿no? Pero muchos cristianos como Morris optan por vivir en pobreza espiritual aparente y solo ocasionalmente disfrutan de las riquezas espirituales que le ofrece su Padre Celestial. Bueno, conforme a las riquezas que ya tenemos, entonces preferimos vivir mendigando. Entonces de vez en cuando, un domingo, miércoles, gozamos de esas bendiciones espirituales. Pero lunes, martes, jueves, viernes, sábado, andamos de casa en casa con pobreza espiritual, relacionándonos con pobreza espiritual, reaccionando con pobreza espiritual, tomando decisiones con pobreza espiritual. ¿Estás tú viviendo algo similar en tu vida cristiana? ¿Anda en apariencia con pobreza siendo rico? ¿O está disfrutando de las riquezas espirituales que Dios te ha dado? Cuando un creyente, hermano, se nutre regularmente de la palabra de Dios y busca seguir la voluntad del Espíritu, por eso el pastor Juan Carlos decía, no vas a hacer esto si no tiene Efesios 5:18. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos ser modelos, podemos corregir, instruir con sabiduría. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para tomar decisiones en nuestra vida. El poder espiritual es una característica de todos los creyentes que se someten a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Y empieza orando al Señor que nos fortalezca y pedir por otros para que sean fortalecidos. Al igual que el crecimiento y fortalecimiento físico, hermanos, el desarrollo y la fortaleza espiritual no se alcanzan de un día para otro. Así como la crianza es un proceso de vida hasta que sean adultos y después nos podemos convertir en consejeros como marco de referencia, así es nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que someternos a la palabra, entender la palabra, vivir la palabra, pedir la guianza del Espíritu Santo, entregar nuestros deseos, nuestros anhelos, que en su mayoría son pecaminosos, para que Dios tome control de ellos. A medida que disciplinamos nuestra mente
y espíritu para estudiar la palabra de Dios, comprenderla, vivirla y vivir conforme a ella, somos nutridos y fortalecidos en el poder de ese hombre interior. Por naturaleza hemos nacido con una tendencia al pecado. Si no fortalecemos el hombre interior, ¿qué ustedes creen que va a pasar? El hombre natural pecaminoso va a tomar control de nuestra vida. Esa lucha entre la carne y el espíritu. El segundo motivo por el cual el apóstol Pablo ora es este: de manera que Cristo habite por fe en sus corazones. En el 17a. Pero sabemos que el Espíritu Santo habita en el corazón de aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. El apóstol Pablo en todos los versos anteriores ha enfatizado que el creyente tiene el Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Entonces, ¿a qué se referirá el apóstol aquí? Parece que el orden está un poco invertido, ¿verdad? Creo que Pablo ya ha dejado claro que los creyentes que están en Cristo, por lo tanto, más bien yo creo que se trata del proceso de santificación en nosotros. Hay una palabrita clave aquí, que los que saben griego como el pastor Juan Carlos nos puede ayudar. La palabra que se traduce habite, lo veo un poquito allá, pero una palabra compuesta, de kata, abajo, y orkeo, que es ocupar. Quiero ilustrar esto de dos maneras. Usted ve este angelito que está aquí. Cuando supimos de él, lo primero que pudimos hacer era orar por él. Su papá y su mamá lo confiaron, yo hablé con mi esposa y nosotros cuatro lo único que estábamos orando por este muchachito. Él estaba dentro de Heidi y por ende dentro de la familia de Arturo y Heidi. Y luego se empezó a hacer lo correspondiente para que él estuviera de manera correcta y plácidamente. Lo primero que se hizo fue que la doctora retiró todo lo que tenía que retirar. Y segundo, el papá y los tías, todo el mundo, empezó a hacer una remodelación interna y se creó una nueva habitación para este muchacho. La puerta principal dejó de ser la puerta principal, la puerta secundaria se convirtió en la puerta principal, de tal manera que Manuel pudiera vivir cómodamente en el lugar donde ya él estaba. Implicó intencionalidad, esfuerzo, recurso para que Manuel habitara cómodamente en el lugar donde él estaba. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Ya en tu corazón. Pero está viviendo tan cómodamente como él quisiera vivir en tu corazón. ¿No habrá puertas que cerrar y otras que abrir? Prioridades que tú le estás dando en tu vida que se convierten en tu puerta principal que él quiere cerrar para abrir otras que ni siquiera tú consideras como importantes, la tiene atrás o cómodamente en tu corazón. ¿Y cómo puede hacerlo si hay pecado en él? Si hay áreas todavía
que tú no quieres dejar al control de él. La plenitud es uno de los temas que Pablo trata aquí. Tanto de Dios que ya tienes en tu vida, de Cristo y del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:18. Quiero ilustrar esto con un folleto de Robert B. Monger, Mi corazón, hogar de Cristo. Representa la vida cristiana como una casa donde Jesús pasa por todos los cuartos, uno por uno. Dice que la biblioteca es la mente. Jesús encuentra basura de toda clase sin valor, las cuales procede a echar fuera y reemplazarla por su palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la basura que tenemos. Cuando hablamos de basura, estamos hablando de información que corresponde a la filosofía de este siglo o a nuestros deseos pecaminosos, y empezar a reemplazarlo por la palabra de Dios. ¿Quiere que Jesús habite cómodamente en el lugar que ya Él está? Empieza a reemplazar pensamientos y aprendizajes por la palabra de Dios. Dice, en el comedor del apetito encuentra muchos deseos pecaminosos, ilustrado con un menú del mundo. Tus deseos, ¿dónde se nutren? ¿En lo que el mundo te estimula o en lo que la palabra de Dios te dice? Eso que tú quieres hacer, eso que tú quieres alcanzar, está basado de este mundo que dice que las cosas tienen que ser de esta y de aquella manera. El lugar ocupado como cosas como prestigio, materialismo, lujuria, que pueden estar dentro del menú. El Señor quiere colocar humildad, mansedumbre, amor, el fruto del Espíritu en tu vida. Pasa por la sala del compañerismo. ¿Qué encuentras en la sala del compañerismo? Muchas compañías y actividades mundanas. ¿Con quién te relacionas? ¿Cuáles son las áreas en las que a ti te gusta participar? ¿Con quién sale? ¿Qué hace con esos amigos o amigas? Y cuando el Señor se mete en el guardarropa, en el closet, en el armario, ay, ay, ay. Ahí hay los pecados ocultos que solo nosotros conocemos. Y Él entra ahí también. Bueno, Él quiere entrar ahí. Solo cuando el Señor ha pasado por cada una de esas áreas y la limpia, Él puede instalarse y sentirse como en casa. Hermanos, no sé cuáles áreas de tu vida tú todavía no le has entregado al Señor para que Él la trabaje. Pero este sería un buen momento y un buen tiempo para orar y pedir al Señor que empiece a trabajar. Entregar esas áreas, hermanos, entregar eso. No va a haber plenitud de Dios en nosotros, y es uno de los motivos que sigue, si nosotros seguimos con el ego tomando control. Y cuán admirable es, hermano, y maravilloso que el Dios Todopoderoso y Santo quiera vivir en nuestros corazones, sentirse como en casa y gobernar allí. Eso es una bendición extraordinaria que tenemos y la estamos desperdiciando, porque aún nos atañen muchas cosas de nuestra naturaleza pecaminosa.
que no queremos entregársela al Señor. Sí, la Biblia dice esto, pero Dios quiere esto, pero a mí me gusta tal cosa. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser limpiadas por Cristo? ¿Cuáles áreas todavía no han sido entregadas? Hay áreas, hermanos. Todos tenemos que entregarle al Señor áreas. Porque si no, entonces estuviéramos plenos. Y es una lucha diaria, es una batalla diaria. ¿Cuál es el tercer motivo del apóstol Pablo para orar por los creyentes de Éfeso? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el punto donde Dios quiere que lleguemos, y el apóstol intercede, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero tenemos que estar arraigados y cimentados en su amor. El ser fortalecido en nuestro interior por el Espíritu de Dios lleva a que Cristo se sienta como en casa en nuestros corazones, lo cual lleva a un amor que es imposible si no fuera por su gracia y por su dirección. Un amor que es incomparable, un amor que no existe fuera de Él, provocándolo en nosotros. El resultado de nuestra rendición al poder del Espíritu Santo, la sumisión al señorío de Cristo en nuestros corazones, es amor. La primera manifestación del fruto del Espíritu es amor. El mandato fundamental y al que se puede resumir todo es amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Y el apóstol Pablo dice a los corintios, permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de esto es el amor. ¿Y saben qué, hermanos? En el cielo ni la fe ni la esperanza serán necesarias. Es amor. Tenemos que ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Esa será nuestra práctica permanente desde ahora y para siempre. El amor está dispuesto a ir en cualquier dirección y superar todas las distancias. Va donde quiera que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario. Solo es por amor que podemos hacerlo. El deseo supremo de Dios es que sus hijos se amen unos a otros con amor pleno y sincero, tal como Él nos ama. El amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se expresa tu amor? El amor que viene del Señor en tu vida, en favor de tus hermanos, de los que están a tu alrededor. Estar lleno de la plenitud de Dios implica estar totalmente influenciado por Él, sin dejar espacio para el ego, para el yo, sin dejar espacio para el viejo hombre. Por lo tanto, estar lleno de Dios significa no tener ego. ¿Sabes lo que eso significa, hermano? Eso es lo más difícil para nosotros. Negarnos a nosotros mismos. Y es una negación diaria.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos. Hay que orar. Hay que decirle al Señor que nos fortalezca en nuestro hombre interior. Hay que someterse al Espíritu Santo, hay que someterse a la obediencia de su palabra. Gústenos o no nos guste. Y el concepto de la plenitud es claro en la carta de los Efesios. La plenitud de Dios, la plenitud de Cristo en el 4.3 y la plenitud del Espíritu Santo en el 5.18. La meta es alcanzar la semejanza de Cristo, ser como Cristo. Y como consecuencia de todo esto, hermano, el apóstol termina con una exclamación, con un himno de alabanza, conocida como doxología. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, otra vez, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en conclusión, cuando el Espíritu Santo nos ha investido de poder, Cristo está habitando en nosotros, el amor nos ha dominado por completo y Dios nos ha llenado con su propia plenitud. Entonces Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Hasta que esas condiciones se cumplan, la obra de Dios en nosotros es limitada. Pero al cumplirse su obra en nosotros, ya deja de ser ilimitada. No existe situación en la que el Señor no pueda usarnos siempre y cuando estemos sometidos a Él. Él merece gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, y no solo por estas edades, sino por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, actualmente, ¿cuáles son las razones que te mueven a orar? ¿Por cuáles motivos tú estás orando? ¿Qué te motiva a orar? ¿Qué te motiva a llegar al trono de la gracia? ¿Por qué pides? ¿Quiénes son las personas que has incluido en tu lista de oración y qué solicitudes de intercesión realiza por ellas? ¿Por quiénes oran? ¿Qué pide al Señor que pase en su vida? Tenemos el modelo del apóstol Pablo. Usemos la oración que acabamos de estudiar. Nada más. Hemos de orar por la salvación de los no salvos y protección y crecimiento espiritual de los salvos. Que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, en nuestro interior. Debemos orar consistentes o conscientes también de las necesidades espirituales de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros pastores, de los miembros de la iglesia, de los vecinos, compañeros de estudio, amigos y compañeros de trabajo. También, hermanos, y ya con esto terminamos, orar por los líderes cristianos, pastores y maestros, misioneros, como José Antonio, que está fajado con vela, ensayando la alabanza. Miren, hermano, ustedes no se imaginan los contratiempos, porque esto es una lucha espiritual. Desde que estamos trabajando con algunos que se van a bautizar, pruebas y pruebas.
Por eso las oraciones son importantes. Por todas las personas con quienes estamos en contacto. Y aquí entonces yo creo que muchos de nosotros fallamos en eso. En ver que cada persona que Dios nos permite entrar en contacto es oportunidad para orar por ellos. Por su salvación o por alguna situación particular. O si es creyente para que sea fortalecido. Por el gobierno. A mí me encantó cuando el pastor hizo la oración de intercesión. No solamente pidió para que nosotros seamos fortalecidos en vivir la palabra de Dios, sino también por el presidente y por la situación de conflicto bélico que hay ahora en Israel e Irán. Hermanos, hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser entregadas al Señor. Pidamos al Señor que nos fortalezca en nuestro interior y que podamos entregar eso. Pidamos de igual manera por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros líderes, por el gobierno, por cualquier persona que entra en contacto con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos perdone y nos ayude a vivir según lo que ya Él nos ha dado, según lo que Él ya nos ha entregado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Como siempre, vamos delante de ti para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Perdona, Señor, nuestra manera inadecuada de llegar a tu presencia, nuestros motivos equivocados de oración, Señor, nuestra falta y frecuencia en la oración. Que tu palabra dice que debemos orar sin cesar, que debemos, oh Dios, buscar tu rostro para alcanzar fortaleza, alcanzar, oh Dios, protección, dirección espiritual de parte tuya. Señor, guíanos para también ser sensibles y interceder por las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Permite, Señor, que podamos ser conscientes de áreas que necesitamos entregar a ti para que el Espíritu Santo tome control, para que tu palabra, Señor, sea vivida en nosotros, no solamente conocida. Tú conoces la realidad de cada uno de nosotros como personas, como familia, como iglesia. Pedimos que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros tome control de nuestro hombre interior y podamos hacer los cambios necesarios, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.